En la tierra árida, un grito de pura desesperación se perdió entre rocas y polvo. Era una mujer herida. Un ranchero, forjado por la soledad y la pérdida, la encontró al borde de la muerte, perseguida. Al rescatarla, apenas sabía que se salvaba a sí mismo de un pasado atormentador. Ella, vista como enemiga, guardaba un secreto capaz de reescribir su historia y traer de vuelta lo que él creía perdido para siempre. Juntos, tendrían que enfrentar la codicia de un comandante corrupto y una verdad impactante, descubriendo que el amor puede florecer incluso en el dolor más profundo. Bajo el sol inclemente del norte de México, la tierra agrietada se convertía en un horno. Para Itzel Rojas, cada respiro era una aguja de fuego en sus pulmones. El lado del cuerpo le ardía, palpitando con la bala de rifle blanco que la había alcanzado horas antes. El tiempo, disuelto en miedo y dolor, la impulsaba. Corría, tropezaba, se levantaba, impulsada por la imagen de su esposo Kai y su última sonrisa. Muerto por pura codicia, él. Ahora, la cazaban para robar un pequeño secreto en su bolsa de cuero. El vestido de piel de venado, regalo de bodas, estaba rasgado y manchado de sangre. Pies descalzos, lacerados por piedras y cactus. El galope sordo de los caballos detrás de ella marcaba el ritmo de la muerte inminente. «Sigue», susurró, la voz débil. «Por el honor de Kai, sigue». Entonces, un oasis, un rancho sencillo, su última oportunidad en el desierto. Con la energía que le quedaba, forzó las piernas ignorando el vértigo. La visión se oscureció, el zumbido en sus oídos fusionándose con el sonido de los caballos. En la cerca de madera, ella se desplomó, engullida por la oscuridad. Mateo Guzmán, reparando la cerca, escuchó el galope apresurado. Su cuerpo se endureció, reflejo de años como explorador y rastreador. Su mano buscó la funda de su revólver calibre 45. A él no le gustaban las sorpresas. Desde que perdiera a su esposa Adelaida y a su hija Jimena en un brutal ataque años atrás, se había aislado. El rancho, santuario y tumba, atormentado por recuerdos al amanecer. Ojos azules, fríos como hielo, barrieron el paisaje. La vio entonces, una mujer guarijío, caída. Un torbellino de emociones lo golpeó. Odio por la familia perdida, rabia constante, pero también vulnerabilidad. Los tres hombres a caballo, rudos y de sonrisas crueles, no eran la ley, sino cazadores. Mateo no dudó. Odiaba a la gente de ella, sí, pero odiaba la injusticia y la cobardía aún más. Tres hombres armados, una mujer herida. La visión encendió en Mateo la chispa del hombre que había sido, un protector de los inocentes. Él corrió, cubriendo el suelo seco en largas zancadas. «Oiga», gritó un jinete, «quítese del camino, ranchero. Esto no es asunto suyo». Mateo ignoró. Se arrodilló junto a la mujer. Pulso débil, viva por poco. La sangre se extendía por el vestido. «Ella es nuestra presa», anunció el líder, bajando del caballo con arrogancia. «Nos robó algo. Entréguela o se va a lastimar». Mateo se irguió, interponiéndose. Sus ojos fríos encontraron los del líder. «La única cosa que veo son tres cobardes cazando a una mujer herida. Ella está en mis tierras. Aquí las cosas son diferentes». El hombre rió, un sonido áspero. «¿Valiente o tonto?» «Creo que tonto». Levantó el rifle. Última oportunidad. Mateo no desperdició palabras. Su revólver calibre 45 apareció en su mano. Antes de que el líder apuntara, el disparo resonó. La bala golpeó el rifle, haciéndolo pedazos en sus manos. Los otros dos, aturdidos por la velocidad, apenas reaccionaron. Otro disparo derribó al segundo hombre de la silla, hiriendo su hombro. El tercero, en pánico, huyó, los cascos desapareciendo en la distancia. El líder, desarmado, miró la mano hormigueante, luego a Mateo, choque y furia mezclados. «Te arrepentirás», escupió. «El comandante Vargas es nuestro amigo». Mateo avanzó, expresión inalterada. «Dile al comandante que Mateo Guzmán le manda saludos».
Si vuelvo a ver tu rostro asqueroso por aquí, te enterraré donde nadie te encontrará. Arrojó al herido sobre el caballo y le dio una palmada. El animal partió en galope descontrolado. El líder, humillado, montó y siguió al comparsa. El silencio regresó al rancho, roto por el viento. Mateo miró a la mujer. El conflicto interno ardía, pero la decisión estaba tomada. La levantó en sus brazos, sorprendido por su ligereza. El cuerpo febril. La llevó al interior de la casa sencilla y solitaria, vacía de visitas desde hace años. La acostó en su única cama. Recuerdos de Adelaida lo invadieron, pero los apartó. Era preciso cuidar la herida. Con cuidado, cortó el vestido de venado. La visión lo hizo detenerse. Bala alojada, carne inflamada, desagradable. La infección sería fatal. Encendió la lámpara de aceite. Tomó sotol, un cuchillo limpio, aguja e hilo. Esterilizó la hoja en la flama, derramó sotol sobre ella y en la herida. La mujer gimió retorciéndose. Mateo sujetó su hombro firme, pero con una gentileza hacía mucho olvidada. Bajo sus dedos callosos, la piel era suave. Mientras limpiaba, notó los rasgos delicados, cabellos negros como la noche, labios llenos y pálidos, una belleza salvaje e indomable. Una atracción fuerte, inmediata, surgió en el caos. Era incorrecto, impensable. Ella era una de ellas, el pueblo que había destruido su vida. En ese instante, ella no era una guarijío, sino una mujer luchando por la vida. Mateo respiró hondo. El trabajo delicado de extraer la bala comenzaba. El grito de ella, ahogado por el sueño, resonó en su pecho. Itzel emergió de una neblina de dolor y confusión. Una punzada aguda en el costado, el peso de una mano en el hombro. Sus ojos se abrieron bruscos. Un hombre blanco se cernía sobre ella. El pánico se apoderó. Intentó alejarse, pero el cuerpo se negaba. «Quédate quieta». La voz de él era baja y grave, como un trueno distante. «Estoy tratando de ayudarte». Ella fijó los ojos en los de él, azules y tristes como nunca había visto. Dolor y una extraña determinación se mezclaban allí. En la otra mano, un cuchillo brillaba. El terror regresó. «No, por favor», susurró, intentando incorporarse. La mano en el hombro la mantuvo firme, sin crueldad. «La bala. Si no la saco, te matará». Él percibió el miedo, suavizó el tono con un esfuerzo visible. «No te haré daño. Te salvé de esos hombres. Aquí estás a salvo». Itzel temblaba. Su cuerpo entero clamaba dolor. La punzada en el costado era insoportable, pero el miedo peor. Él deslizó un paño húmedo por su frente sudorosa. El toque fue sorprendentemente tierno. Sus dedos rozaron su sien y una corriente eléctrica, extraña en medio de la agonía, le recorrió el cuerpo. Ella alzó la mirada a su rostro, fuerte, marcado por el sol y una tristeza profunda. No un hombre cruel, sino roto. «¿Cuál es tu nombre?», sin preguntó él. «Itzel», consiguió susurrar ella. «Yo soy Mateo». Él tomó el cuchillo esterilizado. «Esto va a doler. Muerde esto». Le ofreció el trozo de cuero. Ella lo mordió, con un corazón salvaje latiendo en el pecho. Mateo posicionó el cuchillo, la punta fría contra su piel febril. Él dudó. Sus ojos se encontraron. El terror puro en ella contrajo su corazón. «Seré rápido», prometió, y empezó a cortar. El dolor fue inmediato, cegador, una explosión de agonía blanca que la hizo arquear la espalda, ahogando un grito en el cuero. Lágrimas calientes le rodaron. «Despacio, me duele», gimió, la voz ahogada, un ruego del alma. Su voz rota, suplicante, traspasó la armadura de Mateo. Él se paralizó. El cuchillo tembló. Adelaida, sus gritos, las pesadillas, pasado y presente se fundieron en una tortura. Pero el rostro ahí no era el de Adelaida. Era Itzel. Y estaba viva. Necesitaba salvarla. Él cerró los ojos, respiró hondo, se concentró. «Será rápido», murmuró, una promesa para sí mismo. Un movimiento preciso y veloz. La bala, una pequeña esfera de plomo, fue extraída. Itzel gimió. Un suspiro largo y tembloroso.
Su cuerpo se relajó, exhausto en la cama. Mateo limpió la herida, el sotol ardiendo como fuego vivo. Ella se retorció, sin fuerzas para luchar. Cosió la herida con mano firme y experta. La cubrió con un vendaje limpio, hecho de su propia camisa. Él sudaba, exhausto física y emocionalmente. Miró a Itzel, pálida, ojos cerrados, pero la respiración más regular. Él había hecho todo lo que pudo. Se sentó, observándola. Había traído a su casa un trozo del pueblo que había jurado odiar. Y peor, sentía algo, una ola de protección, de responsabilidad, y aquella atracción peligrosa que no podía ignorar. El aroma de ella, tierra, sangre y un sutil floral, envolvía el aire. Un deseo súbito de tocar su rostro, apartar un mechón de cabello, lo asustaba más que los 3 hombres armados. Mateo se irguió abruptamente, buscando el aire afuera. El sol se ponía, pintando el cielo con los tonos de naranja y morado que Adelaida amaba. El dolor lo golpeó de nuevo, agudo y familiar, pero ahora mezclado con la imagen de Itzel, sus ojos profundos, repletos de miedo y fuerza. Se sentía desgarrado, en guerra consigo mismo. En los días siguientes, mientras Itzel luchaba contra la fiebre, Mateo apenas dormía. La cuidaba con una devoción que lo sorprendía. Caldo, curaciones, paños fríos en la frente. Entre los delirios, ella hablaba en su lengua guarijío, palabras suaves y melódicas. A veces gritaba «Cai». Él dedujo que era el marido, y unos celos primitivos e irracionales lo invadieron, haciéndolo odiarse. Ella en luto, él celoso de un muerto. En esa burbuja de intimidad forzada, él grabó cada curva de su rostro, el sonido de su respiración. Ella, en breves destellos de lucidez, sentía el toque áspero y gentil de sus manos, una seguridad que creía perdida para siempre. Entonces, una noche, la fiebre retrocedió. Itzel despertó, la mente límpida después de días. Mateo dormía en una silla, la cabeza caída, el rifle sobre el regazo. La luz de la luna le bañaba el rostro, revelando una vulnerabilidad que él ocultaba durante el día. Ella lo observó, un extraño enemigo de su pueblo que la había salvado sin deberle nada. Pudo haberla abandonado, entregado a los hombres, pero él luchó por ella, la cuidó. Una emoción cálida y compleja la llenó. Gratitud, sí, pero también una conexión profunda, una admiración. Notó la fuerza en sus hombros anchos, los músculos relajados, la quietud de su soledad. Con el instinto de un depredador, Mateo se movió, sus ojos encontrando los de ella en el silencio lunar que tejía una telaraña de plata entre ellos. —¿Estás despierta? —preguntó él, con la voz ronca. Mi fiebre bajó. —Gracias —susurró ella, sintiendo la palabra inadecuada para la inmensa gratitud. Salvaste mi vida. La incomodidad de él era visible. Estaba en mis tierras. Ellos no tenían el derecho. Mataron a mi marido, dijo Itzel con el dolor fresco. Viajábamos para encontrar a mi padre. Fuimos emboscados. Querían esto. Ella tocó la pequeña bolsa de cuero que Mateo había puesto en la mesa. Él se la entregó. ¿Qué hay ahí que vale la vida de un hombre? Ella dudó. Confiar en él era un riesgo, pero él ya había arriesgado su propia vida por ella. Abrió la bolsa. Dentro, un mapa antiguo en piel de venado y una carta amarillenta por el tiempo. Es un mapa, explicó. Lleva al valle escondido de los ancestros, un lugar sagrado. Mi padre está allí. Él tiene curas, plantas, aguas. Ella pausó. Esos hombres oyeron hablar de un tesoro en el valle. No querían curas, querían oro. La mención al tesoro hizo que Mateo frunciera el ceño. Siempre traía problemas. ¿Y la carta? De mi padre, jefe Cuauhtémoc. Era para mi marido, una prueba de bienvenida. Mateo, sabiendo que el misionero le había enseñado a jefe Cuauhtémoc la lengua de los blancos, pidió leer la carta. Itzel le entregó el papel, con caligrafía elegante. Al principio eran palabras comunes de un padre para su yerno, sobre la nueva vida en el valle. Pero el final, aquel pasaje hizo que su sangre se helara.
Su corazón, antes quieto, se disparó como un tambor de guerra. Jefe Cuauhtémoc revelaba: «Dile a Itzel que no tema a los blancos, no todos cazan. Yo mismo encontré a una mujer y su hija, Adelaida y la pequeña Jimena, escapando del ataque que devastó a nuestro pueblo. Los forajidos no distinguen. Las llevé a un lugar seguro. Ellas aún viven con nosotros, esperando reencontrar a su hombre Mateo. Creen que él murió, como él cree que ellas perecieron». Mateo releyó. Las palabras danzaban ante sus ojos. Adelaida, Jimena, vivas. Su mundo, levantado sobre odio y pérdida, se desplomó en un instante. Años de rencor, de culpa por no haberlas salvado. Todo era una mentira. Una farsa lo había hecho un fantasma, vagando por una vida vacía. Levantó la cabeza. Ojos azules brillaban, una intensidad que asustó a Itzel, fijos en un pasado reescrito. Adelaida. Jimena. Susurró. Una oración. La voz embargada por una emoción largamente olvidada. Confusa, asustada, Itzel preguntó: «¿Qué pasó?». Mateo la fijó. Por primera vez, ella vio más allá del hombre roto, un esposo, un padre, cuyo corazón acababa de romperse y repararse. «Adelaida, es mi esposa», él dijo, la voz temblorosa. «Jimena es mi hija». El silencio se hizo, imposible. La mujer Guarijío, la enemiga que él había salvado, traía la noticia más descabellada de sus sueños. Su familia estaba viva, y el padre de ella era quien las había salvado. Un destino cruel y milagroso los unía. Ya no eran extraños de mundos opuestos, forzados por la circunstancia. Ahora una misión, una esperanza peligrosa y frágil los conectaba. Pero antes de que pudieran digerir la revelación, el sonido de caballos rompió la noche. Mateo se irguió, el rostro una máscara de furia. Tomó el rifle. No eran cazadores de recompensas. El ruido era más organizado, más numeroso. Por la ventana, bajo las antorchas, Mateo vio la estrella del comandante Ramiro Vargas. No era una visita amigable. «Quédate aquí. Silencio», ordenó a Itzel, moviéndose hacia la puerta. Ya no luchaba por una extraña. Luchaba por la oportunidad de su vida y alma, por la esperanza que Itzel le había devuelto. Moriría antes de perderla. Una patada derribó la puerta. El comandante Vargas, corpulento, llenó el umbral. Ojos pequeños barrieron la habitación, fijándose en Mateo. «Guzmán», sonrió falsamente. «Supe de visitas. Vine a revisar». Detrás, capangas con rifles apuntados creaban una pared de amenaza. Vargas, con una sonrisa depredadora, fijó los ojos en Itzel. «Parece que hallaste lo que mis amigos buscan», dijo. «Vine a recuperar mi propiedad robada». El clic del rifle de Mateo resonó en la sala. «Ella no es propiedad, Vargas. Solo una bala te llevarás de aquí si no te largas de mi casa». La tensión era casi eléctrica. Itzel sintió el corazón dispararse, no por miedo, sino por una nueva y avasalladora emoción. En ese ranchero ella veía un guerrero, alguien por quien valía la pena luchar hasta el final. En ese instante, en el umbral de la batalla, un romance improbable comenzaba a nacer, un olor a pólvora mezclándose con el de una pasión innegable. La recuperación de Itzel Rojas puso a prueba la paciencia de Mateo Guzmán. Acostumbrado al silencio y la rudeza del rancho, el desolado, cuidar de una mujer Guarijío era un tormento. Aún así se encontró cocinando, limpiando y cambiando sus vendajes con una delicadeza que ni él mismo reconocía. Itzel, en silencio, observaba la guerra en sus ojos, un conflicto entre el odio arraigado y una compasión imposible de ocultar. Cierto día, un roce de dedos al cambiar un vendaje encendió una chispa, un calor que nada tenía que ver con la fiebre. Mateo retrocedió como quemado, el rostro tenso. «Está cicatrizando bien», su voz un susurro ronco. «Sus manos son gentiles». Itzel se atrevió. «Para un hombre tan grande». Él la encaró, los ojos azules perforándola. «No te acostumbres». Pero la fuerza en sus palabras flaqueaba. Él luchaba contra la atracción, y ella lo sabía. Aquello le dio poder, esperanza. En aquella soledad, una intimidad silenciosa florecía.
Brazos fuertes la sostenían, dedos se tocaban al servir agua. Toques, miradas, silencios repletos de significado. Comenzaron a conversar. Itzel abriéndose sobre Kai, el amor y los sueños. Mateo escuchaba, los celos luchando con una compasión renuente. Él no hablaba de Adelaida o Jimena. La herida era demasiado profunda. Prefería la tierra, los caballos, el rancho, temas seguros, inofensivos. ¿Por qué me odia tanto? Itzel cuestionó, voz tranquila y firme. Él se detuvo, sorprendido. No la odio a usted. Odia a mi pueblo, ella corrigió. Lo veo en sus ojos. Aún salvándome, todavía me ve como enemiga. Mateo suspiró, pesado, y se sentó al borde de la cama, distante. Mi odio no es sin motivo, muchacha. Y entonces, por primera vez, la verdad emergió. Adelaida, la risa que llenaba la casa. Jimena, los rizos rubios, la pasión por los caballos. Mateo narró el día en que, tras una misión de exploración y rastreo, encontró su casa en cenizas, la familia perdida, dada por muerta en el ataque que él creyó obra de los guarijíos. Mientras la historia se desarrollaba, la rabia en su voz cedía lugar a un dolor tan crudo que perforó el corazón de Itzel. En un gesto vacilante, ella extendió la mano, tocando su brazo. Él no se apartó. «Lo siento mucho», dijo, la sinceridad en su voz desarmándolo por completo. «No todo mi pueblo es así. Hay renegados, hombres movidos por la violencia, así como hay blancos malos, cazadores como los que me persiguieron». Él fijó la mirada en la mano de ella, la piel oscura contrastando con la suya. Debió parecer equivocado. No lo parecía. Parecía correcto. En aquella vulnerabilidad compartida nació la verdadera conexión. No más atracción o gratitud, sino empatía. El reconocimiento de un dolor similar en ojos de mundos distintos. Esta paz frágil se desmoronó con la llegada repentina del comandante Ramiro Vargas. Mientras Mateo lo enfrentaba en la puerta, el miedo de Itzel se transmutó en pura adrenalina. Ella no era una damisela, era hija de jefe, esposa de guerrero. Con el cuchillo de Mateo en la mano, dejado sobre la mesa, se forzó a salir de la cama, los músculos protestando, usando la pared como apoyo. «Te dije que te largaras, Vargas». La voz de Mateo era peligrosamente calmada. «Estoy investigando un asesinato. Mis hombres fueron atacados. El sobreviviente dijo que fuiste tú, protegiendo a una ladrona guarijío». Vargas hizo un gesto hacia Itzel, ahora de pie aunque inestable con la hoja firme. «Ahí está. Me la llevaré bajo custodia y registraré tu casa en busca de bienes robados». «No la tocarás», Mateo gruñó, avanzando, bloqueando su vista. La tensión crujió en el aire. Los capangas, conscientes de la reputación de Mateo Guzmán, rápido con el gatillo, sin nada que perder, dudaron. Pero Vargas, arrogante y cegado por la codicia del tesoro, no. «Arréstenlo», ordenó Vargas. Antes de que pudieran reaccionar, la voz de Itzel rasgó el silencio. «Si das un paso más, el secreto del valle escondido de los ancestros morirá conmigo». Vargas se detuvo. Sus ojos se estrecharon en ella. «¿De qué hablas, muchacha?» «Soy hija de jefe Cuauhtémoc», respondió ella, su voz cobrando fuerza. «Soy la única que puede llevarte al valle, y nunca lo haré si lastimas a este hombre». Era un farol audaz, pero funcionó. La codicia de Vargas se impuso a la rabia. Él sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Parece que tenemos una negociación. Entrégame el mapa, y quizás olvide esta pequeña confusión». Mateo miró a Itzel, viendo la determinación feroz en sus ojos, y un orgullo inesperado le llenó el pecho. Era una luchadora nata. «El mapa se queda con nosotros», Mateo replicó. «Sal de mi casa, ahora». Vargas dudó, tácticamente en desventaja en la casa estrecha. «Esto no ha terminado, Guzmán», siseó. «Volveré por todo, la mujer, el mapa, tu vida». Se dio la vuelta y se fue, los capangas siguiéndolo como perros de caza. Mateo esperó a que los caballos desaparecieran, luego cerró la puerta, recargándose en ella, el cuerpo tenso por la adrenalina que lo recorría. Itzel, con las piernas fallándole,
casi se desplomó. Mateo actuó rápido, sosteniéndola antes de la caída, llevándola de vuelta a la cama. Los cuerpos juntos, el calor de ella irradiaba a través de su camisa. Sintió su corazón, acelerado e irregular, contra su pecho. Por un instante, se demoró más de lo necesario inhalando el olor de su cabello. Hierbas y tierra, un perfume que, extrañamente, lo hacía sentirse en casa. La recostó. Sus ojos se encontraron, el mundo desapareció. Sin comandante, sin peligro, solo la quietud de la noche. Valiente, susurró él, una admiración cruda en su voz. Soy Guarijío, ella sonrió. El valor es todo lo que nos queda. Mateo se inclinó, la manta olvidada. Se detuvo, rostros a milímetros. Veía el oro en sus ojos, sentía su aliento cálido. El deseo reprimido irrumpió, avasallador. Quería besarla, perderse en ella, olvidarlo todo. Itzel vio el deseo en sus ojos, un reflejo del suyo. Su corazón martillaba, miedo y anhelo. Lo quería. Quería que su protector la besara. Mateo, tan diferente a Kai, duro, silencioso, encendía en ella una pasión salvaje y aterradora. Mateo, susurró, un convite. Él acortó la distancia. Los labios se tocaron. Una prueba tímida, tierna, llena de palabras no dichas. La urgencia dominó. Necesidad, atracción, peligro. Todo convergió. El beso profundizó, hambriento, desesperado. Las manos de Mateo en su cabello, sujetándola como un ancla. La mano de Itzel en su cuello, los dedos entrelazados jalándolo más cerca. Un beso que prometía y negaba todo, cura o ruina. Cuando se separaron, sin aliento, la realidad golpeó. Él, en luto, ella, viuda. No podemos, murmuró con voz ronca. Lo sé, susurró ella sin alejarse. El beso lo había cambiado todo. No había vuelta atrás. La línea entre protector y protegida, deshecha. En la confusión, él tomó la carta. Necesitaba concentrarse. Leyó en voz alta el pasaje de la familia. Adelaida y la pequeña Jimena. Los nombres rompieron su contención. Lágrimas, las primeras en años, rodaron. Itzel vio la lágrima en el rostro áspero. Se la secó. El simple toque de ternura lo quebró. La barrera de dolor se derrumbó. Se sentó junto a ella y por primera vez contó sobre la familia perdida. Memorias fluían, amor y agonía. Ella lo escuchó con el corazón roto, pero con feroz determinación. La carta y el beso los unieron con esperanza y deseo. No podían quedarse. El comandante Vargas volvería, más implacable. «Tenemos que ir», dijo Mateo con voz firme, el dolor transmutado en resolución. «Hacia el valle escondido de los ancestros». Itzel asintió. «Jornada peligrosa. No sé si soy fuerte». Él le tomó la mano. «Lo eres, la mujer más fuerte que he conocido, y no estarás sola». Los planes se trazaron en la penumbra de la noche. Suministros, armas, caballos, todo preparado. Una nueva dinámica los consumía. La atracción, antes solo un pulso latente, ahora ganaba fuerza, sostenida por un propósito común, una misión mayor que cualquiera de ellos. Al primer toque del sol en el horizonte montaron. Una última mirada de Mateo al rancho El Desolado, refugio, pero también prisión. Dejaba allí el fantasma de su vida, impulsado hacia un futuro que, hasta horas antes, ni existía. El sol matinal, al tocar a Itzel a su lado, reveló a una diosa de la guerra, bella, resiliente. Un calor innominable se encendió en Mateo, una fuerza que no sentía hacía mucho tiempo, pero que lo impulsaba. Partieron entonces, no un ranchero y una mujer guarijío, sino dos sobrevivientes, dos guerreros, unidos por el hilo invisible del destino. Casados por el pasado, seguían rumbo a un futuro incierto. ¿Su mayor tesoro? No el oro de un valle perdido, sino la redención, el reencuentro, quizá un amor floreciendo en el suelo más improbable. La jornada apenas comenzaba, y los peligros incontables. Pero bajo el vasto cielo del norte de México, cabalgando lado a lado, una verdad emergió. Por primera vez,
No estaban solos en sus batallas. El polvo de la huida cubría sus hombros. Cada kilómetro los alejaba del rancho El Desolado de Mateo, adentrándose en un territorio hostil, y los acercaba a la esperanza. El desierto del norte de México era un adversario implacable, un océano de arena y roca bajo un sol inclemente. De día, el calor succionaba la vida, creando espejismos temblorosos. Por la noche, un frío que helaba los huesos, recordándoles la vulnerabilidad. Cabalgaban en silencio, una comunicación tácita, casi instintiva. Mateo, explorador y rastreador, escudriñaba el horizonte, la mano a un palmo de su revólver calibre 45. El desierto, su tablero. Itzel, por otro lado, leía la tierra, señales de agua, refugios secretos, hierbas curativas para su herida. Eran dos mitades esenciales. La fuerza bruta de él, la sabiduría ancestral de ella. La herida de Itzel dolía, un dolor sordo, amplificado por el trote. Pero no había queja. Cada punzada era un recordatorio vívido de lo que había perdido y por lo que luchaba. Mateo lo notaba, el endurecerse en la silla, el breve inhalar de aire a cada movimiento brusco. Una tarde, la voz grave de Mateo cortó el silencio. Necesitamos parar, necesitas descansar. No podemos, ella replicó terca. Vargas no va a descansar. Un día no hará diferencia. Pero un cuerpo exhausto y una herida infectada, sí. Él desmontó y la ayudó a bajar. Las manos firmes en su cintura le causaron un temblor. Él se demoró, los ojos buscando señales de fiebre en el rostro pálido. «Siéntate», ordenó. «Voy a encontrar un refugio seguro para la noche». Él encontró refugio bajo una saliente de roca oculto de la planicie. Mientras preparaba una fogata discreta, Itzel se sentó. De la pequeña bolsa de cuero sacó el mapa. En él, esperanza y miedo libraban una batalla silenciosa en su corazón. La carta, que había puesto el mundo de Mateo de cabeza, estaba ahí. Él se sentó al lado de Itzel, el calor de la fogata bailando en su rostro cansado. «Déjame ver la herida», pidió. Ella dudó, pero levantó la blusa. Mateo examinó el vendaje con concentración. Luego retiró el paño sucio y limpió la piel con un trago de sotol del cantil. Itzel siseó de dolor, pero no se apartó. «Está cicatrizando», él murmuró, casi para sí. «Eres fuerte». «Tuve que aprender a hacerlo», ella replicó bajito. Sus miradas se cruzaron bajo la luz parpadeante de la fogata. La intimidad forzada de su huida se resumía en aquel pequeño círculo de luz y calor. «Gracias, Mateo, por todo». «No hice nada», él refunfuñó incómodo. «Lo hago por mi familia, no por ti». «No es verdad», insistió Itzel, con voz suave pero firme. «Pudiste haber tomado la carta, el mapa, y haberme dejado atrás. Pudiste haberme entregado a Vargas, pero no lo hiciste». Mateo no respondió, pero la mirada en sus ojos era una admisión silenciosa. El silencio que siguió no era incómodo, sino de profunda comprensión. La atracción entre ellos era una presencia constante, como el fuego, calentaba y asustaba. Más tarde, un sonido distante los alertó, el eco profundo y familiar del galope de caballos. Mateo se irguió en un instante, el revólver calibre, 45 en sus manos, y apagó la hoguera con la bota. «Vargas», susurró en la oscuridad. El miedo, frío y cortante, envolvió a Itzel. Estaban expuestos. Él la jaló hacia las sombras más densas de un saliente rocoso. «Quédate quieta, no te muevas, no respires». El sonido de los caballos se intensificó. Eran varios hombres. Sus voces, fragmentos de conversaciones, flotaban en el viento, demasiado cerca. Itzel contuvo la respiración, el corazón martillándole el pecho. Mateo estaba frente a ella, un escudo humano contra el peligro. Él la empujó a una grieta estrecha en la roca. «Entra», ordenó en un susurro. El espacio era apretado, roca fría presionando su espalda. Mateo siguió, forzándolos a una proximidad sofocante, cuerpos pegados de pies a cabeza. Ella sentía la dureza de su pecho contra su espalda, el ritmo constante de su respiración.
El calor de su cuerpo era abrumador en la oscuridad gélida. Las voces de los hombres de Vargas venían justo del otro lado. «No hay nada aquí, comandante, solo rocas y polvo». «Vinieron por aquí», gruñó Vargas. «Huelo su rastro. Busquen huellas, cualquier señal de hoguera». Itzel cerró los ojos. Uno de los brazos de Mateo la sostenía firmemente. La otra mano empuñaba el revólver. Ella sintió una trepidación en él, no miedo, sino rabia contenida, lista para matar. Casi se dio la vuelta para tocar su rostro, para ofrecer consuelo, pero permaneció inmóvil. Ellos esperaron. Cada segundo una eternidad. Antorchas danzaban, lamiendo la entrada de la grieta. Mateo se tensó, listo para luchar. Pero entonces la voz de Vargas sonó más distante. «Nada. Deben haber ido al cañón. Vámonos». El sonido de los caballos volvió a empezar, ahora alejándose. Esperaron en la oscuridad por un largo tiempo, hasta que solo el viento y sus propios corazones fueron audibles. Lentamente, Mateo relajó el agarre, pero no se apartó. Permanecieron en esa intimidad forzada, la adrenalina disminuyendo, dejando una aguda conciencia el uno del otro. Se fueron. El susurro de él pegado a la oreja le erizó la piel, robándole el habla. El peligro había cesado, pero una tensión íntima, quizás más traicionera, llenaba el espacio. La proximidad era total. Ella sentía sus músculos tensos, él la suavidad de ella bajo la ropa. Se giró lentamente, los ojos adaptados a la penumbra, buscando el rostro de Mateo. «Demasiado cerca», ella susurró. Él respondió, un murmullo. «Él no se rendirá». La mano protectora en la cintura se deslizó por las costillas hasta la espalda. Un toque posesivo, tierno, la hizo temblar. «Tiemblas». «Tengo frío», mintió, y ambos sabían la verdad. «Itzel». El nombre, ronco, murió en su garganta. Ella lo silenció con los dedos en los labios, la barba áspera, el aliento cálido. El corazón de Mateo se disparó. Se inclinó, cerrando la mínima distancia. El beso en la oscuridad ya no era adrenalina. Era un anhelo ardiente, nacido en el desierto. Confort, necesidad, miedo, deseo. Una fusión. La boca de él firme, la de ella suave. Las manos exploraban memorizando formas. La de él en el cabello de ella, la de ella en su pecho, sintiendo los músculos y el pulso acelerado. «Mateo, no deberíamos». Ella susurró, mientras su cuerpo se aferraba más. «Lo sé», él jadeó, besando la curva sensible de su cuello. «Soy un tonto por esto, pero encontraré a mi esposa». La fría realidad flotó en el aire. Él retrocedió. El conflicto era visible. «Adelaida. La amaba más que a mi vida. Si está viva, no tengo derecho». El dolor golpeó a Itzel, celos de la desconocida, compasión por él. «¿Y si no lo está, Mateo? Si mi padre se equivocó o algo pasó, ¿vivirás por un fantasma?» «No es un fantasma, está viva», él replicó, la voz más alta, llena de esperanza desesperada. Se arrepintió de la dureza al instante, se apartó hacia el aire frío. «Lo siento», dijo, de espaldas. No debía haber hablado. Ella lo siguió. La luna plateaba el paisaje. «No, tienes razón», dijo ella suavemente. «Aférrate a la esperanza. Es todo lo que tenemos». El resto de la noche, silencio. La intimidad de la grieta era una barrera extraña bajo la luna. Revelaron demasiado. Por la mañana, la tensión persistía. El peligro compartido los había transformado. Ya no podían ignorar lo que sentían. La jornada continuaba, la cueva flotando en cada mirada, en cada toque. En 2 días el agua desapareció. Cantimploras vacías. La tierra un desierto sin fin. El ojo de agua seco del mapa era un espejismo cruel. Solo polvo y huesos en el fondo. La desesperación los abrazó. Los labios de Mateo se agrietaban. Itzel se tambaleaba, mareada por la deshidratación. Aquella noche, bajo un cielo estrellado, Itzel rompió el silencio. «El mapa de mi padre no siempre es literal», reveló. Él usaba las estrellas. Me enseñó algunas constelaciones. Mateo, que las conocía por navegación pero no por leyendas,
La miró. Juntos, bajo el manto titilante de la noche, estudiaron el mapa y el cielo. «Mira», señaló Itzel, «esta curva de río que ya no existe se alinea con Escorpión. ¿Y el ojo de la serpiente?» Ella siguió con el dedo una roca distante, un ojo solitario en el horizonte. «El mapa dice que sigamos la cola de Escorpión desde el ojo. Eso nos lleva al este, hacia aquel cañón. Una apuesta basada en estrellas y mitos, pero la única oportunidad». Reuniendo las últimas fuerzas, cabalgaron en la dirección indicada. Al amanecer, el milagro. Escondida en el cañón, protegida por enredaderas, una naciente. Agua fresca y clara corría por las rocas, el agua más dulce que jamás habían probado. Bebieron hasta saciarse, llenaron las cantimploras, dieron a los caballos. El alivio fue tan profundo, casi espiritual. Itzel rió, un sonido puro, genuino, que detuvo a Mateo. La vio reír por primera vez. Era hermosa. Impulsivamente le arrojó agua al rostro. Mateo parpadeó, sorprendido, y una sonrisa lenta surgió, disolviendo la dureza en su rostro. El dolor de años se desvaneció. Él le devolvió la jugada, y pronto estaban en un juego infantil, empapados, riendo sin preocupación. Por un instante no eran fugitivos, sino un hombre y una mujer encontrando alegría en el desierto. La risa cedió, parados, cercanos, el agua escurriendo por sus rostros. La sonrisa de Mateo dio paso a la intensidad familiar. «Nunca debí haberte besado», susurró él, la voz ronca, pero sus ojos decían lo contrario. «Realmente no debiste», respondió ella, la voz un suspiro. «Pero me alegra que lo hayas hecho». «No puedo ofrecerte nada, Itzel», confesó él, honesto, brutal. «Mi corazón, mi futuro, pertenecen a otra, a la memoria de ella, o, si los cielos son bondadosos, a la mujer viva». Itzel tocó su rostro mojado. «No pido nada. Estamos vivos, Mateo. Hoy, ahora, es suficiente». Y ella lo besó, esta vez por iniciativa propia. Un beso sin promesas que ignoraba el mañana, un beso de supervivencia, un oasis en la desolación. Él respondió, envolviéndola, levantándola, presionándola contra la roca mojada del manantial. Apenas sentía el frío, solo el calor de él, el fuego que ardía en ella. Sus manos por todas partes. Aquel beso era una tormenta, borrando pasado y futuro, dejando solo el presente crudo y apasionado. Él la apartó jadeantes, frentes unidas. «No habrá vuelta atrás», dijo él, la voz tensa. «Tal vez no quiera», confesó ella. Sin embargo, el destino de Adelaida y Jimena los ataba. Con una reticencia que era casi dolor físico, se separaron. Encontraron agua, sí, pero algo mucho más complejo. Tras un breve descanso, la travesía continuó. El mapa, ahora descifrado por sus conocimientos combinados, los guió por senderos ocultos, impenetrables para Vargas y sus hombres. Se movían como fantasmas. La intimidad entre ellos se convirtió en una corriente subterránea, sus conversaciones profundizándose. Ella habló de su padre, del equilibrio de la naturaleza, del respeto por la tierra. Él, de los sueños antes de la tragedia, de la familia que quería construir, de los hijos que deseaba enseñar a cabalgar. El dolor del pasado con Itzel era soportable. Ya no eran solo aliados, eran confidentes, amantes en todo, excepto en el acto físico. Esa tensión, esa anticipación, hacía que cada mirada, cada toque, fuera infinitamente potente. Finalmente, después de 2 días más, alcanzaron la base de la montaña que el mapa describía como el Centinela dormido. Según la leyenda de Itzel y el mapa, la entrada al valle escondido de los ancestros estaba en sus laderas. «Estamos cerca», susurró Itzel, con reverencia en la voz. «Puedo sentirlo». Mateo contempló el pico imponente, luego a la mujer a su lado. Un poderoso tremor de emoción lo sacudió. Estaba a punto de desenterrar la verdad, saber si su vida fue una mentira o si la misma pérdida lo golpearía de nuevo. Pero en los ojos oscuros y llenos de fuerza de Itzel, él vio la certeza. Ya no estaba solo. Esta mujer,
La enemiga que el destino arrojó a su sendero era su compañera, su confidente, la luz en su oscuridad. Esa revelación lo aterrorizaba tanto como encontrar a su esposa viva. Desmontó y la ayudó. Sus manos firmes se posaron en su cintura y esta vez no la soltó. La giró, haciéndola encararlo. Antes de subir, dijo, la voz grave y seria, necesito que sepa, pase lo que pase allá, le estoy agradecido. El corazón de Itzel latió fuerte. Yo también le estoy agradecida, Mateo. Se inclinó y sus labios firmes reclamaron los de ella. Fue un beso largo, sin prisas, lleno de gratitud, miedo, deseo, una despedida a la simplicidad de su viaje. Ambos sabían con certeza que al cruzar el umbral al valle escondido de los ancestros, nada sería igual. Él buscaba a su esposa, el fantasma de su pasado, y ella, la mujer de quien se enamoraba, lo conducía a ella, el más cruel y bello de los paradojas. Juntos iniciaron el ascenso del centinela dormido. Fue una peregrinación física, espejo de la tormenta emocional que rugía en sus corazones. La senda, apenas un susurro en el mapa de Jefe Cuauhtémoc, era una sugerencia, un paso casi invisible. Para Itzel, la montaña era un regreso a casa. Sus pies parecían recordar el ritmo de la tierra, reconociendo el lenguaje de las piedras y el viento. Con Mateo detrás, su presencia sólida y vigilante, un calor en su espalda, ella lideró con una confianza que lo cautivaba. Era parte de ese lugar, una fuerza indómita de la naturaleza. El aire ralo y fresco apenas disipaba el calor del desierto. Entre ellos, una tensión palpable vibraba. El eco de aquel beso que cambió todo, solidificando sentimientos innegables en cada mirada. Mateo vivía su agonía silenciosa. Cada paso hacia Itzel lo alejaba de Adelaida. Una traición doble lo quemaba. A la memoria de su esposa por desear a otra, a la confianza de Itzel por la falsedad de su búsqueda. Su corazón era un campo de batalla. «Es aquí», Itzel anunció. Se detuvieron frente a una pared de roca cubierta por densas enredaderas. «No veo nada», Mateo murmuró, incrédulo. Itzel sonrió. Un secreto ancestral en sus ojos. Sus dedos rozaron la roca siguiendo un patrón, la misma constelación que los había guiado. «Mi padre me enseñó», susurró. «Solo sangre de agua corriente o los permitidos abren el camino». Presionó una pequeña depresión. Un crujido grave y profundo resonó. La roca se deslizó, revelando una boca oscura, un abismo prometedor. Mateo boqueó, el aliento atrapado. El valle escondido de los ancestros no era solo un lugar, era una fortaleza viva, un secreto de la montaña. «Después de ti», dijo, admirado. Ella buscó su mano. Dedos entrelazados, un nudo silencioso que lo dijo todo, unión y destino. Juntos se zambulleron en la oscuridad. El pasaje fue corto. La luz solar los cegó. Cuando sus ojos se ajustaron, se detuvieron, sin aliento. El valle escondido de los ancestros. Un milagro, paraíso intacto, resguardado por montañas, vegetación exuberante, un arroyo cristalino, viviendas sencillas. Niños reían, adultos trabajaban en paz. El aire, una dulce mezcla de pino y flores. Un hombre anciano, cabellos canos trenzados, rostro sabio, los notó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Itzel. Una sonrisa radiante. «Hija mía». Jefe Cuauhtémoc corrió alzándola en un abrazo apretado, lágrimas de alegría. «Creí haberte perdido». «Estoy aquí, padre. Estoy en casa». Cuando se separaron, Jefe Cuauhtémoc miró a Mateo, con cautela, pero sin hostilidad. «¿Y quién es este hombre que la acompaña?» «Él la salvó, ¿no es así?» «Él hizo más que eso, padre», respondió Itzel. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, el corazón pesado. El momento de la verdad se acercaba. Pero antes de que pudiera decir más, una voz femenina llamó desde el otro lado del arroyo. «Papá». Mateo se congeló, su sangre se heló. La voz, más madura, era inconfundible. Aquella que había atormentado sus sueños por años,
Una joven, quizá de 16, largos cabellos rubios con plumas guarijío, ojos azules brillantes, idénticos a los suyos, cruzó el puente. «Papá, ¿quiénes son?». Las palabras murieron en su garganta al ver a Mateo. Su rostro, un mosaico vivo de rasgos familiares, palideció. «Jimena». El susurro deshecho de Mateo resonó, pura incredulidad y anhelo. «Papá», respondió ella, las lágrimas asomando. Caminó, corrió, rompiendo la distancia. Mateo la encontró, cayendo de rodillas. Años de pérdida explotaron en sollozos incontrolables. Hundió el rostro en el cabello de ella, inhalando su perfume, sintiendo a su hija viva y real, un milagro impensable. Jimena reía y lloraba, aferrándose, como si él pudiera desvanecerse. Itzel observaba, el corazón dividido. Una alegría genuina por Mateo chocaba con un dolor punzante. La felicidad radiante de él era una puñalada. Ella no estaba incluida. Había sido el puente hacia su pasado. Ahora, ese puente ardería en llamas. La escena guardaba otra revelación. Desde la puerta surgió una mujer, cabellos rubios como los de Jimena, salpicados de plata. Rostro fino, marcado, pero con la belleza inconfundible que Mateo recordaba. «Jimena, ¿qué?», comenzó ella. Antes de que sus ojos se congelaran, el cuenco se le cayó haciéndose añicos. «Mateo». Para él, el mundo se detuvo, se levantó sosteniendo la mano de su hija y se giró. Adelaida. 20 años de dolor y odio se desvanecieron como niebla matinal. Allí estaba ella a quien él había creído muerta. Dio un paso, luego otro, hasta estar frente a ella. Su mano temblorosa alcanzó el rostro de Adelaida, buscando la prueba de que no era un espejismo. «Eres tú», susurró, la voz cargada de súplica y asombro. «Por el amor de Dios, eres tú». Adelaida lloró. «Creí que estabas muerto». Las manos de ella cubrieron las de él. «Nos dijeron que todos en el rancho habían muerto». Él intentó responder, la voz ahogada. «Vi el humo». Las palabras se perdieron. Se abrazaron en un abrazo que sellaba una década de dolor, soledad y amor robado. Itzel desvió la mirada, incapaz de soportar la escena. Cada fibra de su ser clamaba por huir de esa felicidad familiar, de un lugar donde jamás encajaría. Pero su amor la ataba. Los días subsecuentes, el valle escondido de los ancestros se transformó, escenario de sanación y verdades amargas. Mateo, Adelaida y Jimena vivían en una burbuja, en un reencuentro delicado. Adelaida y Jimena revelaron su huida. Jefe Cuauhtémoc las había encontrado en la bodega durante el ataque. Sin misericordia, las guió al valle donde vivieron acogidas. Mantuvieron la esperanza, pero a Mateo lo daban por muerto. Mateo narró su existencia solitaria, el rancho como tumba de memorias, la oscuridad que lo devoró. Omitió, sin embargo, el papel crucial de Itzel en traerlo de vuelta a la luz. Él ahora llenaba los días con Adelaida y Jimena, caminando por el valle, rescatando el tiempo perdido. Él y Adelaida eran cautelosos, extraños con un pasado profundo. El amor yacía allí, sepultado bajo el trauma y la separación, esperando ser redescubierto, reavivado. Itzel intentaba mantenerse al margen concediéndoles espacio. Pasaba los días con su padre, sirviendo a la comunidad, pero sus ojos traicioneros siempre buscaban a Mateo. El corazón de Itzel se quebraba. Ella escuchaba las risas de Jimena, veía a Adelaida sosteniendo la mano de Mateo, y el dolor era un corte profundo. Solo Jimena, la joven mezcla de las dos culturas, parecía notarlo. Perspicaz, la niña percibía la mirada furtiva de su padre hacia Itzel, la tristeza en los ojos de la mujer que él trajo de vuelta. Cierta noche, junto al arroyo, Jimena fue directa. «Tú amas a mi padre, ¿verdad?». Itzel se sobresaltó. «Tu padre ama a tu madre». «Ellos no son los mismos», replicó Jimena. «Mi madre está asustada. Él cambió. ¿Y tú? Tú eres el cambio en él. Yo lo veo». La honestidad desarmó a Itzel. ¿Qué decir? Sí, ella amaba a un hombre que pertenecía a otra,
a la madre de esa muchacha. La situación estalló en una celebración nocturna. El valle, reunido en torno a la hoguera, celebraba el regreso de Itzel y la reunión de la familia de Mateo. Tambores batían, historias resonaban. Mateo estaba entre Adelaida y Jimena. Adelaida, en un intento forzado de reconexión, tocó su brazo, apoyó la cabeza en su hombro. Un gesto de intimidad conyugal que sonaba extraño, vacío. Sobre las llamas, los ojos de Mateo encontraron los de Itzel. En ese instante, ella leyó anhelo, confusión, dolor. Con su familia, en el milagro que buscó, él parecía tan perdido como antes. Incapaz de soportarlo, Itzel se levantó, buscando refugio en la oscuridad del bosque. Minutos después, pasos. Era Mateo. Itzel, espera. Ella no se giró. Vuelve con tu familia, Mateo. Conseguiste lo que querías. No es tan simple. Él se detuvo a pocos metros. Las sombras de la hoguera danzaban entre ellos. ¿Qué quieres de mí? Ella se giró, angustia en la voz. Tienes a tu esposa, a tu hija, tu vida de vuelta. ¿Dónde encajo yo? No lo sé. Él explotó con frustración y culpa a flor de piel. Camino por este valle como un fantasma. Miro a Adelaida y veo a la mujer que amé, pero también a una extraña. Cambiamos. El mundo nos cambió. Se acercó. Cuando te miro, me siento vivo. Me siento yo mismo. La persona que soy ahora, no la de hace 10 años. Esto no está bien, Mateo. Ella susurró, el corazón hecho pedazos. Sé que no lo está. Él estaba frente a ella, la voz un susurro apasionado. Pero es la verdad. En ese desierto contigo, perseguidos, luchando, me sentí más en casa que aquí, en este paraíso. Él acarició su rostro. Te necesito, Itzel. Las lágrimas al fin cayeron. Ella se inclinó hacia el toque, un bálsamo familiar. Yo también te necesito, admitió, odiando su propia debilidad. Entonces él la besó. Un beso desesperado, robado, alimentado por la culpa y el deseo prohibido. Decía todo lo que las palabras silenciaban, traición y salvación. Se aferraron en la oscuridad, náufragos en una tormenta que ellos mismos habían creado. Mateo. La voz de Adelaida rasgó la oscuridad. Se soltaron como quemados, los corazones desbocados. Adelaida emergió de detrás del árbol, el rostro un mapa de dolor y conmoción. Ella lo había visto. Yo te estaba buscando, tartamudeó, los ojos entre Mateo e Itzel. Parece que te encontré. Un silencio ensordecedor engulló el valle. Adelaida encaraba a su esposo, recién recuperado, y en lugar de amor veía traición. En Itzel, la mujer que lo había salvado, ella no veía gratitud, sino una rival. Pero antes de que cualquier palabra pudiera profundizar el abismo, un disparo rasgó la noche. Gritos estallaron desde el campamento. Hombres a caballo, liderados por una figura corpulenta, invadieron el valle. Antorchas incendiaban las viviendas. Rifles disparaban indiscriminadamente. El comandante Ramiro Vargas había llegado, y su paraíso particular se convertía en infierno. El infierno personal de Mateo e Itzel se materializó. El peligro, paradójicamente, los unió. Pero ahora, con Adelaida y Jimena en el fuego cruzado y el secreto expuesto, la lucha por la vida se volvía brutal. Mateo, dilacerado, alternaba la mirada entre la esposa traicionada y la mujer amada, mientras el caos se instalaba. Atrapado entre dos mundos, dos mujeres y la muerte inminente, la elección era clara. No solo a quién amar, sino a quién salvar. El valle escondido de los ancestros explotó en caos. Las llamas danzaban, proyectando sombras monstruosas que se mezclaban con los gritos guarijíos. Los hombres de Vargas galopaban, aniquilando y saqueando indiscriminadamente. La codicia del comandante por plantas y aguas curativas se había convertido en un frenesí destructivo. El triángulo amoroso de Mateo y su traición fueron incinerados por la batalla. La supervivencia se impuso, único instinto, única emoción. A las cuevas, ahora, lleva a Jimena a un lugar seguro.
Mateo le gritó a Adelaida, empujando a su hija paralizada. Adelaida, conmocionada y con el corazón hecho pedazos, no dudó. El instinto maternal superó el dolor. Agarró a Jimena y desapareció entre el humo. Su mirada hacia Mateo por encima del hombro no pedía perdón, sino que suplicaba: «Protege a nuestra hija». Mateo actuó rápido. Tomó la navaja de Itzel y se la entregó. Sus ojos se encontraron en el caos. «Lucha», ordenó él. «Siempre», respondió ella, el rostro endurecido por el hollín y la determinación. La vulnerabilidad se había desvanecido. Eran guerreros. Codo a codo corrieron hacia el corazón del ataque. Los guarijíos, aunque sorprendidos, reaccionaron. Arcos, navajas, rifles antiguos formaron una defensa feroz. Mateo, con su revólver calibre 45 y experiencia de explorador, se volvió un dínamo de destrucción calculada. Cada disparo un blanco. Itzel, una sombra, usaba el terreno para emboscar. Su navaja una extensión mortal de su voluntad. En el auge de la batalla, un hombre enmascarado surgió del bosque. Sus movimientos, ágiles y precisos, intrigaron a Mateo. No era Vargas ni Guarijío. Desarmaba a los hombres del comandante con precisión no letal, derribándolos como si la meta fuera la captura, no la muerte. ¿Quién era él? Cerca del nacimiento de agua, epicentro del valle, Vargas gritaba órdenes, los ojos salvajes de codicia. Fue allí donde jefe Cuauhtémoc lo confrontó. El viejo líder, a pesar de su edad, empuñaba la lanza con dignidad. «Tu codicia ha envenenado demasiado esta tierra, Vargas», resonó la voz de jefe. «No profanarás este lugar sagrado». Vargas se burló alzando el revólver. «Viejo tonto, este lugar me hará rico, y tú solo eres un estorbo». Antes de que Vargas pudiera disparar, Itzel en un salto rápido lo derribó por detrás. Rodaron, disputándose el arma. Vargas, más fuerte, la lanzó a un lado con un golpe brutal, y la mira del arma se volvió hacia jefe Cuauhtémoc. En ese instante crucial, Mateo irrumpió viendo la escena. Levantó su revólver. La distancia era grande, el tiro arriesgado, pero no dudó. El disparo de Mateo alcanzó el brazo de Vargas, quien soltó el arma, aullando de dolor y furia. La batalla se congeló. Entonces, una voz autoritaria resonó, proveniente de un nuevo grupo de hombres en las sombras, liderados por un enmascarado. «Comandante Ramiro Vargas, queda usted arrestado por los agentes federales de la nación». El hombre misterioso se quitó la bandana, revelando a un joven agente federal. «Lo hemos investigado por meses. Corrupción, asesinato, robo. Esta noche, usted nos entregó todo». Los capangas de Vargas, rodeados por agentes federales y guerreros guarijíos, soltaron las armas. La lucha cesó tan rápido como comenzó. Mientras el comandante Vargas era contenido, furioso, el jefe Cuauhtémoc se acercó, el rostro marcado por el dolor y memoria. «No te acuerdas de mí, ¿verdad?». Su voz grave y helada entregó la verdad. Años atrás, un joven comandante ganancioso orquestó un ataque a un rancho para robar la escritura. Usó renegados, culpó a los guarijíos. La sangre drenó del rostro de Mateo. «Mi rancho», susurró. «Fuiste tú». Jefe Cuauhtémoc acusó a Vargas. «Tú ideaste la masacre que destrozó la familia de este hombre y cegaste la vida de muchos de mi pueblo, casados en represalia. Tú creaste el monstruo que lo atormentó todos esos años, Mateo». La revelación estalló, reescribiendo la historia. El odio de Mateo, base de su soledad, se dirigió al objetivo equivocado. Su verdadero enemigo no era el pueblo guarijío, sino el hombre del chaleco estrellado, ahora arrastrado, escupiendo maldiciones. La justicia fue hecha, pero la devastación permanecía física y emocional. Con el amanecer, la extensión de los daños se reveló. Viviendas destruidas, heridos, pero milagrosamente nadie del valle había muerto, gracias a la defensa y a los federales. La sanación física comenzó. El pueblo se unió resiliente. Para Mateo, la verdadera reconstrucción debía nacer de dentro. Mateo encontró a Adelaida y Jimena cerca de las cavernas. Estaban a salvo. El reencuentro fue tenso. El terror de la noche anterior dio paso a una quietud pesada.
Mateo, Adelaida comenzó, la voz trémula. Te vi con ella. Mateo no negó. La honestidad era su única verdad. Adelaida, no sé qué decir. 10 años me transformaron. Dolor y soledad me cambiaron. No soy el hombre que conociste. Tampoco soy la misma mujer, ella admitió, lágrimas silenciosas. Sobreviví. Crié a nuestra hija en un mundo que no era el mío. Amé el recuerdo de ti cada día. Pero quizá estábamos amando fantasmas. La conversación más difícil de sus vidas. Sin gritos, sin acusaciones. Solo la triste verdad de que el amor que compartieron, real y profundo, pertenecía a un tiempo y vidas que ya no eran. Eran personas diferentes, moldeadas por pruebas separadas. Podrían ser amigos, padres de Jimena, pero ya no marido y mujer. Una triste separación, con respeto mutuo y profundo. Un paso definitivo fuera del pasado. Adelaida, en un gesto doloroso pero bendecido, liberó a Mateo para su futuro. Él la buscó encontrando a Itzel en el punto más alto del valle, ojos perdidos en el horizonte. Mateo se acercó llamándola suavemente. Ella no se volvió. ¿Hablaste con ella? La pregunta flotó. Sí. ¿Y entonces? ¿Vas a reconstruir tu vida antigua? Mateo se detuvo a su lado, el peso de la decisión en su alma. No hay retorno. Esa vida se fue. Los dos nos despedimos de ella. Itzel por fin se giró. Sus ojos oscuros sondearon los suyos, buscando una verdad que parecía suspensa. ¿Qué significa todo esto, Mateo? Su voz apenas sonaba. Él sostuvo las manos de ella, curtidas por las luchas. Significa que el hombre que entró en este valle, aferrado al pasado, murió anoche. Un nuevo hombre renació, Itzel, y él sabe dónde está su hogar. Mi hogar es donde tú estés. El alivio estalló en lágrimas, pero eran lágrimas de una alegría que apenas se atrevía a sentirse. ¿Y Jimena? ¿Adelaida? Las preocupaciones aún flotaban. Jimena ahora tenía 2 familias, ambos hogares desbordantes de amor. Adelaida había elegido el valle como su propio refugio. Ella y Mateo criarían a Jimena como amigos, unidos por el bien de la hija. Ella, finalmente, comprendió que el corazón de él ya no le pertenecía. Mateo llevó la mano de ella a su propio pecho. Es tuyo, tuyo desde el instante en que te encontré herida cerca de mi cerca, aun cuando la ceguera del odio me impedía ver la claridad de este sentimiento. Sin dudar, Itzel se lanzó a sus brazos. El abrazo de Mateo era firme, un puerto seguro. En ese momento, secretos, culpas y fantasmas se evaporaron. Solo quedaba la verdad de su amor, una llama forjada en el fuego, templada por el peligro y purificada por la honestidad. El beso que siguió no era robado ni desesperado, sino una promesa solemne. La promesa de un nuevo comienzo, un futuro erigido no sobre las cenizas de lo que fue, sino en los cimientos indestructibles de la curación y de un amor que finalmente encontraba su camino. Meses se fundieron en años. El rancho El Desolado de Mateo, antes un monumento a la soledad, floreció. Con la sabiduría ancestral del jefe Cuauhtémoc y la dedicación incansable de Mateo, el lugar se convirtió en un centro vibrante de unión y vida. Adelaida, por su parte, encontró un propósito singular. Usando su vínculo con el mundo exterior, estableció un comercio justo, asegurando la prosperidad del valle y de su gente. Jimena creció, una joven hermosa y fuerte. Ella era el puente viviente entre 2 mundos, llevando la sabiduría de su crianza y la herencia de ambos padres. Transitaba libremente entre el rancho y el valle, amada y respetada por todos. Mateo e Itzel, lado a lado, construyeron su propia historia. Su amor, profundo y sereno, echó raíces en el respeto mutuo y en una pasión que el tiempo jamás disminuyó. Juntos, enfrentaron cada desafío que un mundo, no siempre comprensivo, les impuso. Años pasaron. En una tarde bañada de sol, Itzel acunaba a un bebé en la galería del rancho, un niño de ojos azules del padre, cabello oscuro de la madre. Mateo se acercó por detrás, besándola, y luego al pequeño Kai,
nombre que honraba el primer amor de Itzel, un pasado que no sería olvidado, sino sanado. Juntos, contemplaban las tierras, ya no un escenario de pérdida, sino un símbolo vivo de esperanza y resiliencia. Dos familias, antes fracturadas por la tragedia, ahora hermanadas por un amor incondicional. La saga de Mateo e Itzel es un eco eterno. El verdadero valor de una familia no se encuentra en tradiciones o apellidos, sino en el amor que trasciende, en el respeto que edifica.